Diversos estudiosos coinciden en señalar que el constituyente de 1856-1857 es el más brillante que México haya tenido jamás. Y es que efectivamente, la memoria del Congreso no tiene registro alguno en que se hayan reunido liberales de la talla de Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, José María Mata, Ignacio Ramírez. Ellos y otros legisladores debatieron el origen, la naturaleza y los alcances de los principios que quedarían plasmados en la Carta Magna de 1857. Ley Suprema, contenida en 128 artículos, que comprenderá lo más avanzado del constitucionalismo liberal del siglo XIX. Retrocedamos pues en el tiempo a conocer más de cerca este notable documento. (1843) Luego de la inestable situación que impera bajo las 7 leyes centralistas, se decreta una nueva constitución llamada Bases Orgánicas, también de corte centralista, que tampoco satisface a nadie. 1844-1845. Texas aprueba la oferta de anexarse a la Unión Americana, país que fracasa en su intento de comprar California. El peligro de una invasión acecha a México. 1846. El Congreso de Estados Unidos declara formalmente la guerra a México. 1847. Las plazas caen una a una frente al poderoso invasor. En tanto, los liberales en el Congreso, encabezados por Mariano Otero, proponen la restauración de la Constitución de 1824. El voto particular de Otero es determinante para la promulgación del Acta de Reforma de 1847 y con ello la vuelta al federalismo. 14 de septiembre, en Palacio Nacional ondea la bandera norteamericana. 1848. México firma el Tratado de Paz con Estados Unidos, en el que reconoce la pérdida de más de la mitad de su territorio. 1853. Las elecciones favorecen a Antonio López de Santana, quien asumirá una dictadura vitalicia y se hará llamar Su Alteza Serenísima. Muere Lucas Alamán. Estados Unidos aprovecha la firma de un nuevo tratado para obtener la meseta de la Mesilla a cambio de $10 millones. Santana, temeroso de una nueva guerra, acepta negociar. 1854. El general Juan Álvarez e Ignacio Comonfort promueven el Plan de Ayutla, el cual desconoce al gobierno del caudillo. Para tratar de entender este México de entonces, la relevancia de la Constitución de 1857, conocer el pensamiento político de aquellos que integraron aquel constituyente, le doy la bienvenida a dos connotados investigadores. Bienvenida, doctora Patricia Galeana, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, me da mucho gusto estar aquí. También le damos la bienvenida al doctor José Fernández Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, gracias. Muchas gracias a usted. Doctora, platiquen al auditorio, por favor, demos un breve contexto histórico, un breve contexto jurídico del México de entonces, desde la caída del centralismo, la restitución de la Constitución de 1824 con sus reformas, hasta la convocatoria al constituyente, es decir, hasta la Revolución de Ayutla. ¿Cómo era el México de entonces? ¿Qué pasaba con sus grupos ideológicos? ¿De qué tamaño fue, digamos, el impacto de la pérdida de la mitad del territorio mexicano, doctora? Bueno, ese fue un trauma para todos los que tuvieron conciencia de lo que se había perdido, pero hay que recordar que todavía no había cohesión en la nación. Es más, hubo estados de la República que no contribuyeron con un peso ni con un hombre para defender un territorio desértico que consideraban muy alejado de su realidad. Lo que estamos viviendo en esta primera mitad del siglo XIX es el proceso de construcción del Estado Nacional Mexicano. En este proceso se plantean diversas formas
para lograr la meta de todos, que es la estabilidad política. Se considera que si se tiene esta estabilidad política, después vendrá el desarrollo económico y la mejora de las clases sociales que se encontraban sumidas en la pobreza. En este orden de ideas hubo diversos proyectos. Desde la propia insurgencia surge la dicotomía México, monarquía o república. Tendremos el primer imperio efímero, que se considerará que fracasa por no ser Iturbide una persona miembro de una casa dinástica y por lo tanto ser un improvisado. Después tendremos dos repúblicas federales, la de 24 reformada en 47 y dos repúblicas centrales, la de 36 y la de 43. Y después tendremos también el establecimiento de una dictadura, un periodo en el que Santa Anna, el caudillo militar sin una ideología definida, que había entrado y salido del poder por 11 ocasiones, aunque en realidad su periodo real de gobierno fue menos de un sexenio, establece un régimen personal sin constitución de 53 a 55, que es cuando triunfa la revolución de Ayutla, y llega una nueva generación de liberales al poder para establecer la reforma del Estado que suprima todas las supervivencias coloniales que hasta entonces había todavía presentes. Doctor, ¿cómo ve usted jurídicamente a este México? Yo creo que en aquella época se confrontan dos posiciones antagónicas, ideológicas, y que esta confrontación ideológica da lugar a confrontación de formas, de formas de Estado. Por una parte, los conservadores tratan de mantener el statu quo, tratan de mantener la estructura monolítica del Estado, y por otra parte, los insurgentes y sus sucesores, los liberales, tratan de establecer el Estado federal como una forma de romper esa estructura monolítica para dispersar los centros de toma de decisión, para que haya estados dentro del Estado mexicano que puedan adoptar para su régimen interno las cuestiones que juzguen más convenientes y pertinentes. De suerte que esta confrontación de formas de Estado, que pareciera ser una mera cuestión de forma, se vuelve una cuestión de fondo. Los federalistas son los antiguos insurgentes, reforzados posteriormente por los iturbidistas, y los centralistas son los antiguos realistas y sus asociados. Esta confrontación se va a dar durante varias décadas y después va a continuar, pero ya desde otras perspectivas. La revolución de Ayutla cesa de manera definitiva de la vida pública Antonio López de Santa Anna y convoca a un constituyente. El 1 de marzo de 1854 estalla el movimiento. El general de división Juan Álvarez es la principal cabeza. 9 puntos conforman el plan, entre los que destacan 2: el cese del poder público a Antonio López de Santa Anna y la instalación de un congreso extraordinario para constituir a la nación bajo la forma de república representativa popular. El grupo de liberales en el destierro, entre los que se encontraban Juárez y Melchor Ocampo, se une a los levantados. Días más tarde, las reformas al documento realizadas por Ignacio Comonfort en Acapulco conquistan la adhesión de un gran sector de la población. Horacio Labastida, en su obligado texto Reforma y República Restaurada, 1823-1877, apunta sobre los hechos.
La generación de 1854 percibió claramente el problema que debía resolver. Era indispensable aniquilar los cimientos ultraconservadores en que descansaba la política de los enemigos del progreso, reafirmar las aspiraciones orientadas a promover la transformación de las estructuras económicas y sociales prevalecientes desde la colonia y también construir la nación de acuerdo con los propósitos declarados durante el periodo de la insurgencia. La unidad de la doctrina liberal mexicana halló limpia expresión en la proclamación de los hombres de Ayutla al invocar como base del plan los mismos derechos que usaron los padres de la patria para conquistar la libertad. Poco más de un año después, en agosto de 1855, se cumple el primer propósito del plan. Santa Anna abandona la presidencia para no volver. Doctora Galeana, doctor Fernández Ruiz, con la revolución de Ayutla y la salida de Antonio López de Santana de la vida pública, aunque entiendo intenta volver, termina una etapa para la vida de México, se convoca a un congreso constituyente y entiendo yo, de acuerdo con las palabras de Emilio Rabasa, un gran conocedor de la vida constitucional de México, ningún congreso mexicano, dijo, ha reunido un grupo de hombres llamados a la notoriedad como ocurrió en el 57. ¿Qué nos pueden decir de ese grupo de hombres y de su pensamiento político, doctor? Bueno, fue la verdad, un congreso brillante. Yo me atrevería a afirmar que fue el más brillante que ha tenido México en toda su historia. Encontramos, basta leer toda la crónica que nos hizo Francisco Zarco, piezas no solamente oratorias, sino se ve el manejo, el nivel cultural que tenían esos representantes del pueblo mexicano en todos los grupos, no solamente los liberales, que en realidad los liberales eran una minoría, los conservadores y los moderados tenían mayoría, por eso les ganaron la votación para no establecer la libertad de cultos, pero encontramos un gran nivel cultural en todos los participantes. Lo mismo en Mariano Arizcorreta, defendiendo el restablecimiento de la Constitución de 24, en Marcelino Castañeda, que desde luego, pues en el que se ha llamado con justicia el padre de la Constitución de 57, que es Ponciano Arriaga, o Isidoro Olvera, Castillo Velasco, Melchor Ocampo, en fin, son una verdadera pléyade de personalidades que van a trabajar durante un año para darnos la Constitución que en realidad, en buena parte, sigue vigente, porque todo su capítulo de garantías individuales pasó íntegro a la Constitución que nos rige de 1917. Doctor, de estos personajes que menciona la doctora, su pensamiento político, háblenos de aquellos encuentros, aquellos debates legislativos. ¿Coincide usted con la doctora, con esta apreciación de Rabasa? Efectivamente, ¿no se ha repetido a lo largo de la historia de México un constituyente parecido? Considero que es un congreso constituyente el más brillante de todos los que hemos tenido en México. De suerte que constituyen un grupo que supo debatir con gran altura, que supo defender sus puntos de vista con base en argumentos sólidos y que finalmente significó dijéramos una pequeña victoria para los liberales puros, porque pudieron impulsar algunas situaciones a contrapelo de la mayoría. ¿Cuáles eran las ideologías que podríamos encontrar en esos debates riquísimos de aquel constituyente, maestro? Por un lado estaba la cuestión religiosa. Ya apuntaba yo que hay una gran contraposición entre las posturas de los puros y de los conservadores, con una situación ecléctica de los liberales moderados, pero esta confrontación se da por la pretensión de los conservadores de que haya un monopolio para el culto religioso, que haya una religión oficial
como la hubo en la Constitución de 1824. Y esta situación, que obviamente es apoyada por el clero mexicano, por la alta clerecía mexicana, encuentra el apoyo también en el sector militar. Entonces, aquí vemos que por contra la sociedad está externándose, expresándose a través de los liberales. Es lo que pretende el pueblo, que haya una libertad religiosa. Yo creo que esta confrontación se dio con mucha brillantez y, como apuntaba la doctora Galeana, el Partido Conservador sacó adelante su idea con el apoyo de los moderados. Yo entiendo que se trabajó en este proyecto de constitución un artículo 15 que establecía la libertad de cultos y que generó un enorme debate, incluso presenciado por algunos ciudadanos que quisieron conocer de cerca lo que ocurría sobre este tema. Coincidiría, doctora, con que si el gran tema de discusión fue para 1824 una república centralista o federalista, ¿lo fue para el 57 el tema religioso? Sí, desde luego. En el proyecto de constitución, en el artículo 15, como usted señalaba, se establecía la libertad de cultos, que implicaba la revolución cultural más importante que vivió México. De hecho, hasta la fecha yo creo que ha habido dos grandes revoluciones. Una es superar la cultura de la intolerancia, que se estableció junto con la Inquisición desde el siglo XVI en ese territorio. Ustedes imagínense lo difícil que era cambiar esta cultura intolerante. Y otra, pues, cuando se le da la ciudadanía a las mujeres, que también implica un cambio cultural de la mayor envergadura. Son dos cambios culturales básicos. El pasar de esta cultura de la exclusión, de que solamente hay una religión verdadera y todas las demás son perseguidas y no deben de entrar ni siquiera al territorio nacional, a ver una cultura de la tolerancia, de respetar al diferente, al que también tiene derecho a creer o no creer, con un paso verdaderamente revolucionario. Fue la revolución más trascendente y desde luego en ese momento perdieron en el Pleno, los moderados y los conservadores hacen que pierda en el Pleno la discusión este artículo 15, pero aquí viene la inteligencia de Ponciano Arriaga, que habiendo perdido esta votación, de inmediato propone que para no dejar al Estado mexicano en la indefensión frente a la Iglesia, se haga el artículo 123 de la Constitución de 57 que otorga facultades al Estado para normar asuntos del culto religioso, le da facultades al gobierno para normar este asunto. Y lo que es sorprendente es la habilidad con la que Arriaga maneja esto y logra sacarlo adelante, logra sacar la votación. No se dieron cuenta, yo creo que en ese momento lo que estaban haciendo, lo que estaba ocurriendo. Y después, además, hay otro gran éxito del grupo liberal radical, que es convencer en la comisión redactora a los moderados que había en ella de que si bien se había perdido la votación para establecer la libertad de cultos, no había que establecer en la letra constitucional la intolerancia. Pero como sabemos, todo lo que no está prohibido para la ciudadanía está permitido. No así para las autoridades solamente pueden hacer lo que marca la Constitución, pero si no se prohibía la libertad de cultos, tácitamente estaba permitida. Y bueno, esto es lo que... Es un gran paso. Es un gran paso, pero ciertamente esto es lo que fractura a la sociedad y pues se da la guerra civil. Continuamos.
Distintos estudios sobre los debates del constituyente del 56-57 revelan que fueron diversos los espíritus presentes en el recinto legislativo. Para Rabassa, en su obra sobre el pensamiento político de ese constituyente, es clara la presencia de Platón, Sócrates, Adam Smith, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Lamartine, Benjamin Constant, Thomas Jefferson, Alexis de Tocqueville. Pero no solo espíritus extranjeros se hallaban entre las curules, dice Rabassa, también pensadores mexicanos se dieron cita. Miguel Ramos Arizpe, José María Luis Mora, Mariano Otero, Manuel Crescencio Rejón, Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala. De afuera, el constitucionalismo en Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos. De México, la Constitución de 1824. De todas formas, concluye el estudioso, puede sin titubeos afirmarse que el ilustre constituyente de 1856-1857 fue ilustrado. Horacio Labastida reflexiona al respecto que sería ingenuo suponer que fue una reunión homogénea y armoniosa de liberales dispuestos a transformar las ideas progresistas en normas jurídicas. Las cosas no fueron así, asegura el estudioso. Los debates entre puros y moderados llegaron a situaciones irreductibles y más de una vez la estrategia de los conservadores estuvo a punto de llevar al fracaso los propósitos de la revolución de Ayutla. Sin embargo, dice, los liberales lograron una victoria innegable. En la Constitución de 1857, agrega, se resolvió la antinomia entre centralismo y federación. Junto con el régimen federal, se adoptaron los principios de la democracia. Parte de la, digamos, de los textos que revisan esta etapa de la vida de México, doctor, ¿consideran que la Constitución del 57 fue un bello poema, difícil de aplicar, lejos de la realidad? ¿Es la visión correcta o cuál es la importancia que tuvo ese documento para la vida de México? Pero a mí me parece que fue un documento fundamental porque creó al Estado, las bases para el Estado laico. Se pasó de un Estado confesional a un Estado laico. Justamente ese artículo 123 constitucional es el que le dio facultades al presidente Juárez para decretar después, en julio, lo que conocemos con el nombre de las leyes de reforma. Doctor. Pues yo creo que es la parte medular del constitucionalismo mexicano, lo ubicamos en esta Constitución de 1857. Es un avance notable sobre la Constitución de 1824, mucho más sobre la de 1836, y pues habría que recordar que el constituyente de Querétaro no pretendió, no era su intención expedir una nueva Constitución, sino reformar la Constitución de 1857, tal era el reconocimiento a la calidad de este texto constitucional, de suerte que era necesario adecuar ese texto constitucional a las nuevas ideas, a las ideas sociales que van a estar presentes en la Constitución de 1917. Yo les agradezco mucho, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Doctora, muchas gracias. Al contrario. Continuamos. Hoy nuestra memoria de papel no será de papel, sino sobre la historia del recinto legislativo en donde se promulgó la Constitución de 1857. El Congreso sesionó en Palacio Nacional de 1829 a 1872, excepto en los periodos en que México fue ocupado por ejércitos invasores. Aquí se juró la Constitución del 57 en uno de los salones del que fuera el Palacio Virreinal.
Al triunfo de la República en 1867, el Salón de Embajadores fue designado recinto parlamentario. Un año después, el Congreso dejó de sesionar en Palacio solo por unos meses. Se trasladó al edificio que ocupó el Circo Chiriani en la calle de Gante. De vuelta en el Palacio, el 22 de julio de 1872, un terrible incendio consumió el recinto donde sesionaba la Cámara de Diputados. El fuego se produjo accidentalmente. La presencia de centenares de personas que se volcaron a Palacio para presentar sus respetos al cadáver de Juárez, que murió el 18 y fue expuesto del 19 al 22 de julio, provocaron que alguna vela cayera, iniciando así el siniestro. El Congreso tuvo que buscar un nuevo recinto y se estableció en el Teatro Iturbide. La Constitución de 1857 no solo se distingue por ser un texto liberal de enorme trascendencia en la historia de México, sino además porque es origen y causa de movimientos armados. Deriva de la Revolución de Ayutla y genera la Guerra de los 3 años y con ella la intervención francesa. Bajo su amparo, Benito Juárez asumirá la presidencia de la República y enfrentará ese bélico escenario. Pero de ello hablaremos en nuestra próxima cita.